a presentarles la... Ok, entonces a ponerles aquí la... Ujú. A ver, ok. Eh, entonces, a ver, es este... Ok. Sí, casi, casi. Ok. Les pongo... Déjenme mostrarles. Ok, entonces... Ok. Bueno, bienvenidos todos a esta sesión número 7 del nuevo curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu o la montaña de la sabiduría. Hoy viernes 21 de noviembre de 2025. Vamos a seguir viendo esta visión holística, integral, esta visión de águila de la montaña de la sabiduría, ¿no? Y la vez pasada vimos en qué coincidían y en qué no, o en qué diferían las 5 escuelas filosóficas espirituales no budistas, que eran estas que están abajo del río, aquí de la montaña, los Nayáyicas, los Samkhya, los Mimamsakas, los Jainistas y los Lokayatas. Y antes habíamos hablado de las religiones teístas en Occidente, que ese paradigma no existía en la India. Y básicamente, ¿por qué no? Porque digamos que las tradiciones teístas consideran que hay un Dios que, que te salva, ¿no? Y en cambio, las escuelas de la India antigua consideraban que uno mismo tiene que hacer el trabajo, ¿no? La chamba para salvarse. Entonces, hola María Luisa, buenas noches, bienvenida. Profe, en eso se diferencian las religiones teístas occidentales de estas escuelas no budistas que eran conocidos como los extremistas, que en sánscrito se dice tirtikas, ¿sí? El, entonces, hoy vamos a hablar de las 4 escuelas budistas que están arriba del río, ¿no? Que son los vaibhashikas, los sutántricas, los chitamatras y los madhyamikas, ¿no? Pero antes nos habíamos quedado en que el Buda fue el que refutó a las 5 escuelas no budistas, diciendo que caen en algunos de estos 2 extremos, el nihilismo o el eternalismo o existencialismo, y planteó el camino medio. Y la vez pasada nos quedamos, ok, si no existe un alma, que las 4 escuelas no budistas, déjenme ponerlo así, las 4 escuelas no budistas, estas plantean que hay un alma, ¿verdad? Coinciden aquí, o sea que hay un alma, lo voy a poner acá, déjenme ponerlo en otro color, quizás me gustaría ponerlo en un color blanco. Hola María Elena, buenas noches, bienvenida. Hola Yuri, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Qué bueno, muy bien, gracias a Dios, ya sabes, todo bien. Ah, qué bien. Entonces, les decía aquí que estas escuelas no budistas plantean que existe un alma, ¿no? Ahorita va a regresar un poco a ello. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que existe un alma? ¿Sí? Entonces, ellos plantean tanto y en eso coinciden, ¿no? Con las religiones teístas occidentales, que hay un alma. Los nayáyicas dicen hay alma, los samkhyas dicen hay alma, los mimansakas dicen hay un alma, y los jainistas dicen que hay un alma. Solamente los lokayatas, ellos dicen que no hay un alma, que no existe el alma, ¿no? Eso es lo que dicen los lokayatas, los nihilistas, materialistas. Y curiosamente, el budismo también va a plantear, o sea, de arriba del río, también todas las escuelas van a plantear que no existe el alma, ¿no? Que es lo que dijo el Buda. Tanto los vaibhashicas como los sutántricas, como los chitamatras, como los mayámicas, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, ok, decíamos, está bien, si no existe un alma, entonces, que si existe. Entonces, aquí es interesante, ¿no? Porque para los locayatas, déjenme ponerlo aquí quizás mejor en otro color. Acá. eh, Aunque bueno, quizás el color del alma estaría más asociado al blanco, pero lo voy a poner para que sea más gráfico, ponerlo en verde, ¿no? Hola Marta, bienvenida, buenas noches. Entonces, vean aquí, ¿no? Tanto las religiones teístas como las primeras cuatro escuelas hinduistas plantean que existe el alma y en cambio los lokayatas y los budistas dicen no existe un alma. ¿Sí? Entonces decía Confucio que si él fuera gobernante del mundo, lo primero que haría es arreglar las definiciones de las palabras y entonces tendríamos que ver, ok, ¿qué se entiende por alma? ¿Qué es un alma? Y como la mayoría de nosotros venimos de, de la tradición judeocristiana, entonces muchos de nosotros crecimos con la idea de que existe un alma, ¿sí? El, pero vamos a ver cómo definían el alma los tirticas, ellos decían básicamente que dice, como dice Clark Johnson en el prólogo de La Puerta Abierta a la Vacuidad, el libro de Trango Rinpoche, dice, anterior a la vida del Buda había varias filosofías indias que sostuvieron que cada persona tenía un yo o ego, Atman o tibetano Daka, ¿no? Que de acuerdo a la Bhagavad Gita es eterna, no nacida, inmortal, innumerable, primordial y que todo lo penetra. Ya vimos las sesiones pasadas el problema que hay con la definición de las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver esto? Vamos a utilizar un
un cubo porque básicamente el alma se va a definir en tres dimensiones. Y como un cubo tiene tres dimensiones, entonces es muy útil. Y esto nos va a permitir aclarar la diferencia entre el yo y el alma, entre el ego y el alma, ¿no? Entonces, aquí tenemos es un cubo y generalmente este tiene tres dimensiones, ¿no? Una, bueno, las voy a numerar aquí, ¿no? Como una, que es dos y tiene tres. Generalmente, bueno, estaría aquí, ¿no? Son o sea, generalmente lo dibujan así, ¿no? Una dimensión horizontal, una vertical y hay una transversal, ¿no? Esta sí. Entonces son la primera es horizontal. La primera dimensión, la segunda es vertical y la tercera es transversal, ¿no? Entonces, estas son estas tres dimensiones, ¿sí? Que tenemos en un cubo. Ahora, generalmente, la horizontal, es igual a X, la vertical es igual a Y y la transversal es igual a Z, ¿sí? X, Y, Z, ¿sí? Entonces, en el cubo normalmente se pondrían así, o sea, tenemos X, tenemos y Z generalmente nosotros la ponemos en este eje para más claridad, ¿no? La recorremos acá. Formalmente sería ¿verdad? Son estos tres, pero la vamos a poner acá. Y ahora cada eje va a tener cada dimensión tiene dos extremos, ¿sí? Dejen ponerlo así. Cada dimensión tiene dos extremos, ¿no? El que va a ser 0 y 1. Entonces, aquí el extremo X tendría 0 del lado izquierdo y 1 del lado derecho, ¿no? Igual el eje Y tendría dos extremos, 0 y 1. Y Z también tendría dos extremos, 0 y 1, ¿no? Entonces tendríamos así, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Esto va a ser muy importante para poder explicar la diferencia entre el yo y el alma, ¿no? Entonces, una dimensión se considera algo que tiene dos extremos, ¿no? Entonces tenemos un cubo de tres dimensiones, que serían X, Y, Z, y cada dimensión con dos extremos, ¿no? 0 y 1. Sí, espero que no los mare mucho con las matemáticas. Entonces, si lo aplicamos al tema filosófico del alma, o sea, vamos a aplicar, vamos a construir el cubo del alma, ¿no? Y del yo, ¿sí? Entonces, decíamos que tiene tres dimensiones.
una dimensión es si el alma es simple o si es compuesta, ¿sí? Hola Alex, buenas noches, bienvenido. Toda esta primera dimensión X va a ser si el alma ¿cuántas partes tiene? ¿Cuántas partes tiene el alma o el yo? ¿Cuántas partes? Entonces, en un extremo vamos a tener que, puede ser una parte nada más, o en el otro extremo muchas partes. Y si es una parte, se dice que si tenemos un objeto, por ejemplo, imagínense este celular, imagínense que fueras de sola una parte, diríamos que es simple. En cambio, si sabemos que el celular no, ¿verdad? No las tiene. El celular tiene muchas piezas, muchas partes, entonces es compuesto de partes, ¿no? De muchas partes. Y decíamos, ok, el alma, voy a poner acá, en un extremo, voy a poner aquí el punto negro, cuando tiene muchas partes, y en el otro extremo un punto blanco cuando tiene solamente una parte, ¿no? Entonces el alma solamente no tendría partes, el alma sería simple, ¿sí? En cambio, el yo tiene, pues para empezar, mente y cuerpo, y el cuerpo tiene 32 partes, se dice, o el cuerpo tiene cabeza, tronco, extremidades. Entonces, el cuerpo el yo estaría más de este lado y el alma de este lado, ¿no? Entonces, lo voy a poner ahí. O sea, el alma sería simple y en cambio el yo sería compuesto, ¿no? Esto es la primera dimensión en X. Hola Yolanda, bienvenida, buenas noches. Y ahora vamos a ir a la segunda dimensión, que es Y, que es, si depende de causas, el alma, depende de causas el yo, ¿sí? Y el alma no depende de causas, o sea, es independiente, no depende de nada. En cambio, el yo depende de causas y condiciones. Entonces, igual voy a poner este puntito acá, depende de causas, lo voy a poner en el puntito negro. Y el alma no depende de causas, es independiente. Entonces lo voy a poner un puntito blanco. Y luego tendríamos esta tercera dimensión, Z, que es, ¿cuál es la duración, ¿no? Del alma? Entonces el alma se dice que es permanente o eterna. En cambio, el yo es impermanente, ¿no? Voy a poner esos puntitos acá, ¿verdad? Bueno, si lo pongo acá, o los puedo recorrer aquí a esta parte, entonces sería, si es impermanente, es negro. Ahora, si los recorro el eje en el que van, aquí tendríamos tres puntitos negros y acá tendríamos ¿no? Así. Entonces, si nosotros tenemos el
esta situación, en este vértice, voy a poner aquí un vértice negro, pero más grande. Aquí tendríamos el yo. El yo está compuesto, ¿no? De muchas partes, ¿sí? Lo voy a poner así para que lo entendamos más fácil, en una matriz, ¿no? Entonces, voy a poner el yo y el alma, ¿no? El yo, decíamos, va a estar representado con este puntito negro, y el alma lo vamos a representar en el otro extremo, pero con un punto o una esfera blanca. Entonces, aquí estaría el alma, ¿no? Entonces, decíamos, el yo está compuesto de muchas partes, depende de causas y es impermanente. Por eso queda en esta esquina o en este vértice del cubo. Y en cambio el alma es simple, es independiente y es permanente o eterna, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el yo y el alma son extremos, son puntos opuestos. Entonces vamos a verlo así ahora en este esquema, ¿no? Entonces tenemos las tres dimensiones, estas dimensiones, X, Y, Z, ¿verdad? ¿Sí? Podemos, entonces decir, el alma, decíamos, es simple, es de una sola pieza, y en cambio el yo es compuesto de muchas piezas, ¿sí? Decíamos cuerpo, mente, o tenemos millones de células, o tenemos huesos, músculos, órganos interiores, cerebro, ¿sí? Estómago, ¿sí? Entonces aquí vemos como la oposición, ¿no? Entre el yo y el alma. Ahora, en la segunda dimensión, el alma es independiente, no depende de causas o condiciones. En cambio, el yo es dependiente, depende de causas y condiciones. Por ejemplo, ¿qué causas? Pues que se hayan conocido mis padres, que hayan tenido una relación, que mi madre haya quedado embarazada, que yo haya nacido, de los alimentos, del agua, del calor, del sol, ¿sí? De la misma sociedad. O sea, depende de muchas cosas. El alma no. Y decíamos que en la tercera dimensión, en Z, el alma es permanente o eterna. Y en cambio, es decir, que no nació y no morirá. En cambio, el yo es impermanente. O sea, nace, envejece, enferma y muere, ¿no? Entonces, vemos que son antípodas, ¿no? O contrarios, el, el yo y la mente, sí, son voy a poner aquí, ¿no? El yo y la mente, y el alma, perdón, y el alma, son antípodas, son opuestos.
¿sí? Son contrarios, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante, para ver, porque decíamos que el Buda, negó el alma, ¿sí? O sea, el Buda es, lo que hizo fue ponerle como un tache al alma, ¿no? Es decir, el alma no existe, ¿sí? El Buda dijo, el alma planteó la teoría de no alma o anatman en sánscrito o anatta en pali, ¿no? O sea, no existe el alma, no hay alma, ¿no? Entonces decíamos, ok, está bien, entonces aceptando sin conceder, porque si yo creo que existe el alma, está bien, si tú crees que existe el alma, está bien, ¿sí? Perteneces a alguna de estas escuelas o algunas de estas religiones, ¿sí? Que creen en el alma y está perfecto, ¿no? ¿Sí? Pero decíamos, los lokayatas y los budistas dicen no hay alma. Los lokayatas, ¿por qué dicen que no hay alma? Sí, esa sería una buena pregunta. O sea, los lokayatas, ¿por qué dicen que no hay alma? Porque ellos creen solo en lo que se puede ver y tocar, ¿sí? Solo creen en lo que se puede ver y tocar. Por eso son materialistas, ¿no? Y, y porque son nihilistas, es decir, no creen en un Dios, no creen en el alma, no creen en vidas pasadas o futuras, no creen en ningún tipo de liberación o iluminación. O sea, no creen en ningún tipo de cielo o infierno, ¿no? O sea, no creen en nada espiritual, ¿sí? Por eso no creen ellos en el alma. El, y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué el Buda no cree en el alma? ¿Sí? Que sería la otra pregunta. O sea, ¿por qué el Buda no cree en el alma? Porque plantea que no hay nada que sea simple, que sea independiente de causas y condiciones, o que sea permanente, ¿sí? Entonces, por eso el Buda este, rechaza la existencia del alma. Pero entonces, esto nos mete en un problema, esto nos pone en un problema, ¿sí? O en un conflicto. Es, si no existe el alma, entonces uno, ¿quién renace? ¿No? Entre una vida y otra. Y dos, pues, ¿quién es el que acumula el karma? Si es que creemos en el karma, ¿no? ¿Sí? Entonces, para las primeras 4 escuelas, ¿sí? No budistas,
estas que están aquí abajo en la montaña, para ellos es esa alma la que renace. Por eso ellos creen en la transmigración de las almas. ¿Sí? Decíamos, al morir, mi alma saldría de mi cuerpo y entra en, en un nuevo ser, ¿no? En un nuevo bebé, ¿sí? Entonces sale de aquí y transmigra a otro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hablan de reencarnación, o sea, que es reencarnar, es volver a tomar otra carne, ¿sí? Entonces, el, esto lo habíamos representado gráficamente, lo habíamos visto en, en las anteriores sesiones. Decíamos, ok, si yo estoy aquí en vivo, ¿no? Pero luego voy a morir, esto lo voy a poner acá en negrito, ¿sí? Y entonces ellos creen que esta vida no es la primera ni la última, ¿sí? Entonces, yo estoy acá, dejen ponerlo acá gráfico. Entonces decíamos, que ellos creen acá en la... Wow. Hola María Luisa, allá habías entrado. Ay, me Ok, está jugando entonces, aquí chueco. ok, entonces, ya aquí tengo esta vida, ¿no? Dejen oh, ah, dejen ponerlo. Tengo, oh, no encuentro las imágenes. Ok, a ver, dejen ver si está aquí. A ver, aquí no lo encuentro. Dejen ver si está acá. El, entonces, decíamos, creo que estaba en el anterior, la imagen. Ah, es que habría otra. A ver. Bueno, aquí está. A ver, ya lo encontré. Ok, entonces decíamos, yo estoy aquí, vivo, ¿no? Me muero, pero entonces el alma, que bueno, pues no se puede dibujar, ¿no? El alma, porque no es algo que podamos ver y tocar, ¿no? Pero entonces el alma sale de este cuerpo. Cuando me muero, sale de este cuerpo. O sea, el alma, yo tengo aquí esta alma, ¿no? ¿Sí? Pero al morir, sale de este cuerpo el alma y luego reencarna, ¿sí? Entonces aquí reencarna el alma en otro cuerpo,
Y a este proceso es lo que ellos le llaman transmigración, ¿sí? O sea, el alma migra de un cuerpo a otro. Y en este caso, el alma es igual al yo. ¿Sí? Entonces, yo salgo de un cuerpo o mi alma sale de mi cuerpo, de este cuerpo que tengo ahora, pero va a entrar en otro cuerpo, ¿no? Así. Es en lo que, en esto creen las cuatro primeras escuelas hinduistas. El, no es igual para las religiones teístas, ¿verdad? Como el cristianismo, que creen un alma. Déjenlo pongo acá, ¿no? Esto sería solamente para las cuatro primeras escuelas filosóficas no budistas de la India antigua. Estas que están abajo del río, ¿verdad? Creen en esto. Pero si yo pongo aquí a las religiones teístas, como los católicos o cristianos o judíos, ¿sí? Ellos no creen en la transmigración, ¿verdad? Ellos dicen, no, esa transmigración no existe. Entonces le voy a poner también un tachecito, como acá le pusimos este tache. O sea, ellos van a decir, no, no existe la transmigración y tampoco existe la reencarnación. Y aquí lo que sucede es que al morir, el alma, esta alma, se va al cielo o se va al infierno. ¿Sí? O se va para arriba o se va para abajo, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que ellos plantearían distinto, ¿verdad? Pero aquí teníamos el conflicto, que era, bueno, el Buda plantea que no existe el alma, ¿sí? En el caso de los locayatas, quizás déjenme ponerlo antes. Bueno, aquí está. Esto eran las cuatro primeras escuelas filosóficas, luego los teístas, ¿sí? Voy a poner ahora la visión de los locayatas. ¿Sí? La visión de los locayatas. Ellos coinciden de que no existe la transmigración, no existe la reencarnación, pero los locayatas dicen, y tampoco existe el cielo y tampoco existe el infierno, ¿sí? Entonces, y ellos dicen, no existe el alma, ¿sí? Entonces, ok, entonces si no existe para ellos, para estos locayatas, no existe el alma, entonces no existe la transmigración, porque lo que transmigra es el alma y por lo tanto tampoco existe la reencarnación, ¿sí? Y entonces aquí la pregunta es, ¿y entonces qué pasa al morir, según ellos? Pues dicen, la aniquilación, ¿no? ¿Qué significa la aniquilación? O sea, el,
el yo desaparece, ¿no? Y por eso usaban esta imagen, ¿no? Que comentamos de que ellos ven el cuerpo como si fuera la vela de una, como si fuera la cera de una vela y la mente como si fuera la llama de esa vela. Y ellos dicen, cuando se acaba la cera, se apaga la vela. Entonces, el, yo tengo varios locayatas en mi familia. Yo mismo fui locayata, ¿verdad? Entonces, ellos creen que el, el cuerpo se convierte en alimento para los gusanos o en abono para las plantas y uno desaparece, ¿sí? Es quizás la visión más pesimista, ¿verdad? De todas ellas. Y luego ahora nos faltaría, bueno, ¿cuál es la visión budista? ¿Sí? Entonces, el, el budismo, o sea, coincide con los lokayatas en que no existe el alma y que entonces no existe la transmigración y por lo tanto tampoco existe la reencarnación, ¿verdad? En esto coincide con los lokayatas, pero no cree en la aniquilación, ¿no? Este, porque sí cree que puedes ir a un cielo, aunque sería un cielo todavía mundano, ¿sí? Y sí cree que puedes irte al infierno, ¿sí? Entonces, y coincide que no existe el alma, pero plantea que existe el renacimiento, ¿sí? Y entonces, aquí la pregunta es, ¿qué renace si no hay un alma? ¿Sí? Lo voy a poner acá en verde. El, entonces, ¿qué renace? ¿No? El, y si no hay alma, ¿qué es lo que acumula el karma? ¿Sí? Porque en las primeras religiones teístas, las cuatro coinciden, así como pusimos acá que estas cuatro creen en el alma, ¿sí? Vamos a poner esta aquí es la montaña de la sabiduría y el alma, ¿no? ¿Sí? Pero ahora déjenme poner otra montaña, es la montaña de la sabiduría y el karma. ¿Sí? Entonces, estas cuatro primeras escuelas creen en el karma. O sea, hay alma y hay un karma, ¿no? Hay karma, hay karma, hay karma. Quizás lo debería poner en otro color para... lo voy a poner acá en negrito, aunque el karma, también hay karma blanco, pero generalmente el que nos preocupa es el karma negro, ¿verdad? Hay karma neutro, hay karma positivo y hay karma negativo, ¿no? Pero las religiones teístas no creen en el karma. Se dice que en algún momento la religión cristiana o católica, no sé cuál, este, hace 1000 años creía en el karma, pero ahorita no. O sea, los locayatas
para ellos no existe el karma, ¿verdad? No existe el alma y tampoco existe el karma, ¿sí? Y para las religiones budistas sí existe el karma. Entonces aquí estamos viendo las similitudes y las diferencias, ¿verdad? Entonces, tú puedes irte viendo. Decíamos, hablamos que la montaña y la sabiduría lo denominamos como el juego del espejo, del espíritu. Porque aquí te puedes ver reflejado, ¿sí? O sea, en la montaña y la sabiduría, te puedes ver reflejado, pero no tu cuerpo como en un espejo material, ¿sí? Como el que tienes en tu baño y que ahí nos reflejamos para ver, me veo bien, me veo mal, estoy peinado, estoy despeinado, ¿sí? En- Sino ver reflejado tu espíritu, ¿sí? Que tiene que ver con tu visión, o tus creencias, o tu religión, o tu cosmovisión, ¿sí? Es en este espejo del que estamos hablando. Es, puedes decir, es un espejo invisible, ¿sí? O espiritual, ¿sí? En este espejo nos estamos refiriendo. Entonces tú aquí puedes ver en esto de decir, ok, yo sí creo en el alma, pero no creo en el karma. Entonces soy yo teísta, ¿sí? Aquí. O puedes decir, no, yo sí creo en el alma, pero también creo en el karma. Entonces eres alguna de las religiones hinduistas, ¿no? Estas, no budistas. Pero si tú dices, yo no creo en el alma, tampoco creo en el karma, entonces eres locayata. ¿Sí? Yo estuve aquí, ¿no? Bueno, yo en mi vida estuve aquí abajo, fui teísta, pero de acá me fui a Locayata, ¿verdad? Y luego de acá me fui a estas escuelas arriba del río, pero luego mi hija menor me dijo, no, papá, tú eres jainista, tú eres más jainista acá, ¿no? Como esta. Y bueno, quizás en otras vidas estuve acá. Entonces, aquí vemos que hemos pasado por varias de estas escuelas, ¿sí? Déjenme hacer una llamada. Sí, entonces acá estamos viendo, este, la montaña de la sabiduría y el karma, ¿no? Bueno, habíamos visto la montaña de la sabiduría y el alma y el karma, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo ahora más complejo porque no solamente existe el karma, sino la reencarnación o el renacimiento. Entonces, aquí existe otra variable, por ejemplo, para los teístas occidentales, no existe el alma, no existe el karma, perdón, sí existe el alma, no existe el karma, pero no creen en la reencarnación, ¿sí? O sea, no creen que vayamos a tener una vida futura como humano. O sea, lo que creen es que o te vas al cielo o te vas al infierno, ¿sí? Este, entonces,
voy a ponerlo esto en otro color. No existe la reencarnación. Igual en esto coinciden los locayatas, ¿verdad? No existe el alma, no existe el karma, no existe la reencarnación, ¿sí? Y en cambio, estas religiones o estas escuelas filosóficas de la India antigua, ellos sí creen en la reencarnación. Déjenme ponerlo acá en otro color, quizás morado. Ellos creen en la reencarnación. Esta también, la segunda escuela cree en la reencarnación, la tercera escuela cree en la reencarnación y la cuarta escuela cree en la reencarnación. ¿Sí? Aquí vemos cómo se dan las diferencias, ¿no? Entre las distintas escuelas, pero también cómo hay coincidencias, en qué coinciden, ¿sí? Y en el caso de los budistas, no creen en la reencarnación, pero creen en el renacimiento, ¿sí? Y entonces ahí la pregunta es, ok, era la que hacíamos, si no hay alma, ¿qué renace? ¿Sí? Estas son las... Entonces aquí ya puedo verme más en un espejo, ¿no? Más de decir, no, pues yo no soy budista, ¿no? O yo sí soy budista, o yo no soy de las primeras cuatro escuelas filosóficas de la India antigua, o yo soy locayata, o no soy locayata, o yo soy teísta, ¿no? Entonces, esto nos daría ya un panorama más completo. Si ponemos aquí la montaña de la sabiduría y el alma y el karma y la reencarnación o renacimiento. Esto es, si creemos en vidas pasadas y vidas futuras, ¿no? Entonces, en el caso de los locayatas, ellos no creen en vidas pasadas ni en vidas futuras. Acá, los teístas tampoco creen en vidas pasadas ni en vidas futuras, ¿sí? Pero sí creen en que esta alma se va al cielo, se va al infierno. Los locayatas decíamos, como no creen en el cielo y el infierno, ellos creen en la aniquilación, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Ok, yo lo personal, ¿con cuál de estas me identifico, no? ¿Con cuál? ¿Dónde están mis creencias? ¿Sí? Acá. Pero entonces voy a regresar a estas dos preguntas que nos habíamos hecho. O sea, decíamos, si no existe el alma, ¿qué, qué renace? Si no existe un alma, ¿quién acumula karma? ¿Sí? Las voy a poner aparte porque son muy importantes estas dos preguntas que nos estamos haciendo. Entonces decíamos acá, ¿no? El, si no existe el alma, ¿quién renace o quién acumula karma, no? Habíamos planteado esto. Y entonces decíamos, estas serían las dos preguntas cruciales, ¿no? Que incluso van a variar entre las distintas escuelas filosóficas budistas, ¿sí? Pero vamos a decirlo, este es más sencillo. Habíamos visto este esquema. Ok, me va a llevar esto, ¿no? Entonces,
decíamos, el, si el Buda dice no hay alma, entonces ya vimos, ok, si no hay alma, pues no puede aquí salir, ¿verdad? Esto de acá y entonces no puede entrar acá. Pero el Buda lo que plantea es que hay momentos sucesivos de conciencia, ¿sí? Y habíamos visto, ¿no? Que eran un momento, otro momento, otro momento, otro momento, ¿sí? Y entonces lo que renace son esos momentos sucesivos de conciencia. Y el Buda dice que cuando se iluminó, no encontró un momento inicial o un momento final, ¿sí? Entonces, antes de nacer en esta vida, había un momento de conciencia, ¿sí? Entonces lo podemos plantear así, ¿no? Habíamos planteado, ya lo habíamos visto acá, entonces dejen ver si lo tengo aquí. Entonces, vamos a tener, wow, no lo encuentro, ok, aquí está, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es estos momentos de conciencia que le estamos poniendo como MC, ¿sí? Estos momentos de conciencia. Y decíamos, ok, aquí tengo el presente, el momento de ahorita que tengo ahorita, presente, lo estamos poniendo aquí como rojo. Los momentos de conciencia pasados que tuve y los momentos de conciencia futuros, ¿no? Porque se dice, la mente no nace y no muere. Entonces no hubo un primer momento de conciencia y no va a haber un último momento de conciencia. Entonces, al nacer, lo que tengo acá, si no tengo alma, lo que tengo son este momento de conciencia. Yo tengo este momento de conciencia y lo que sale de este cuerpo, que decíamos no es el alma, entonces aquí no es el alma, y lo que renace tampoco es el alma, sino son estos momentos de conciencia, ¿sí? Un momento de conciencia tras otro momento de conciencia. Antes de nacer, ¿de dónde vino mi mente? De otro momento de conciencia anterior, ¿sí? Y cuando muera, mi mente no muere, ¿sí? El, sino que va a venir otro momento de conciencia y otro momento de conciencia, ¿sí? Entonces, es aquí se nos presentan varias cuestiones que yo creo que por el Buda decía, prefiero no enseñar, este, dice, "Porque la gente no va a entender". Y decíamos que lo vinieron a convencer un Brahma, ¿no? Y un Deva, Brahma y ahí se me fue. Entonces lo vinieron a convencer de que enseñara
Entonces, ¿qué es lo que renace, verdad? Es, decías, otro momento de conciencia, pero aquí vamos a decir que como una vela, cuando tenemos dos velas, una prendida y otra apagada, y vamos a tomar la vela encendida y encendemos la otra vela, entonces podemos decir que preguntan, ¿es el mismo fuego el que tienen las dos velas o son dos fuegos distintos? O sea, cada vela tiene su propio fuego, ¿verdad? Y se dice que, pues, es el mismo fuego porque pues, el fuego de la segunda vela pues, salió de la primera, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son distintos porque yo puedo soplar y apagar el fuego de la vela uno y no se va a apagar el fuego de la vela 2. Entonces, el, aquí podríamos decir que es el mismo fuego y son juegos distintos. Es, aquí entramos en una categoría algo rara, sí y no. Son el mismo juego, ¿sí? Entonces, ¿qué es, cómo lo podemos resolver esto? ¿Cómo lo podemos aclarar esto? Tendríamos que hablar de, aunque solo tenemos una mente, ¿sí? Esto lo vamos a ir aclarando cuando veamos el camino medio, ¿verdad? Entonces, pero vamos a verlo de esta manera nos va a ayudar el, dejen representarlo de esta manera. Esto nos va a ayudar para aclararlo, lo que estamos hablando. Dejen ponerlo, bueno, sí. Dejen ponerlo. Ok. Pues vamos a ver como si dividiéramos la mente en tres, ¿no? Pues habláramos de tres mentes. Aunque solo tenemos una mente, pero para efectos didácticos vamos a dividirlo en tres. Entonces, tenemos acá nuestra mente ordinaria, nuestra mente de todos los días, nuestra mente actual, ¿sí? Obviamente esa mente no va a ser la que va a renacer, ¿sí? Esta mente, este, la vamos a perder cuando entremos en el bardo, ¿sí? En el proceso de transición entre una vida y otra vida. Y esta mente ordinaria es la que está conectada con el yo, ¿sí? Luego tenemos nuestra mente búdica, ¿sí? Que es nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza, ¿sí? El, y luego tenemos acá lo que algunos llamarían la mente sustrato. Aquí en blanco. La mente sustrato, que es, o la mente, se le conoce como el Alaya Vinaya, que viene con, déjense lo pongo acá, ¿no? El Alaya Vinaya. Esto para entenderlo, yo lo entendí acá en el libro de La alegría de la meditación. Es un libro muy bonito si les interesa la meditación. La alegría de la meditación de Justin Stock. Después de un año de estar estudiando qué es la meditación, cómo se hace, para qué sirve, este libro fue el que me ayudó a mí. Y él comparaba el Alaya Vinaya
con el Himalaya, ¿sí? Lo voy a separar, Himalaya. Y Him es igual a nieve y Alaya significa depósito o almacén. Entonces, el Himalaya sería un depósito de nieve. Entonces, cuando vemos las cordilleras del Himalaya llenas de nieve, a eso se refiere, que es un depósito de nieve, ¿no? Eso es lo que significa Himalaya. Y Alaya Vinaya, entonces Alaya, pues ya vimos que es depósito. Pero Vinaya serían las energías kármicas, ¿sí? Entonces el karma estaría ahí depositado en el Alaya Vinaya, ¿sí? Estas ondas de kármicas, ¿sí? Que sería como una semillita, por ejemplo, pues toma una semilla de frijol o de lenteja, lo que sea. Pues si tú la partes y la abres, nunca vas a encontrar ahí la vida, ¿verdad? La fuerza, la energía de la vida, pero ahí está. Si es una semilla viva, ahí está, pero no la puedes ver. Pero si le pones agua, ¿no? Y la pones sobre tierrita o sobre un algodón, ¡pum! Va a surgir un brote ahí, ¿verdad? La vida estaba ahí. Igual, el karma está ahí, latente. Puedes abrir un ser humano completito y no vas a encontrar su karma. Por eso los locayatas no creen en el karma, porque no lo puedes ver y tocar, ¿sí? Como en esa semillita no puedes ver la vida, ¿verdad? Es más, si la rompes la semilla, pues se pierde esa energía, ¿verdad? De vida que traía ahí. Pero tan existe esa vida que si le pones agua, ¡fum! Sale el brote, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es igual a con el karma está ahí. Nada más que, a diferencia de la semilla, tú puedes cortar en cachitos un ser, un humano, y el karma no va a desaparecer, ¿sí? El karma va a seguir y va a pasar de una vida a otra vida, ¿sí? Entonces, acá viendo esta imagen que habíamos puesto, acá, nada más que ahora le voy a agregar acá, entonces decíamos, lo que plantea el Buda es, hay momentos de conciencia y hay karma, ¿sí? Lo voy a poner acá, el karma con otro color. Entonces, ¿qué es lo que pasa de, de una vida a otra? Pasa ese momento de conciencia y pasa este karma, ¿sí? El, pero, ¿qué no pasa? ¿Sí? Aquí tengo un yo, ¿verdad? Soy un yo, soy Juan, o soy Pedro, o soy María, o soy Carmen, ¿sí? Aquí hay un yo. Este yo lo voy a poner en otro color para diferenciarlo. Ok, entonces ahí tengo tengo este yo. Este yo va a morir aquí, ¿sí? Este yo va a desaparecer acá. De hecho, en el budismo se dice que este proceso de morir, esta transición, que es lo que significa bardo, esta transición o bardo, que es igual a, dicen, máximo 49 días o 7 semanas, ¿sí? De hecho, va a desaparecer a la primera semana o en algunas podrían hablar de la segunda semana, ¿sí? Pero desaparece. Pónganle 2 semanas, desaparece, ¿sí? Que este yo está conectado con esta vida, ¿sí?
y está conectado con esta mente ordinaria, ¿sí? Entonces, dejen poner acá. Entonces, este yo pertenece a esta mente ordinaria, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y el karma, este karma que pusimos acá, está aquí en esta mente sustrato. Ahí está, es ese almacén, ¿sí? Pero ese yo no pertenece a la mente búdica ni ese karma pertenece a la mente búdica. La mente búdica es totalmente pura. No importa si haya yo sido un asesino, un ratero, un mentiroso. Mi mente búdica está intacta, incólume, ¿sí? No puede ser corrompida, ni rota, ni muerta, ni nada, ¿no? ¿Sí? La gente puede matar al yo, pero no puede matar a la mente búdica, ¿sí? Entonces, aquí no está. Entonces, ¿qué va a pasar en el bardo? Si lo pongo aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa en el bardo, ¿sí? Pues que este yo va, esta mente ordinaria va, ¿sí? Pero ¿qué creen? La mente sustrato y con su karma no desaparece, no se va, ¿sí? Pero tampoco se van los momentos de conciencia. Estos momentos de conciencia siguen, ¿sí? Acá. Y lo que, eso es lo que renace, ¿sí? Y esos momentos, el momento de conciencia es el karma, pero en otro ser, ¿sí? Puede ser, ese ser puede ser humano, puede ser un animal, puede ser un deva, puede ser un preta, puede ser una shura, ¿sí? Nace en otro ser, depende del karma que tengamos, ¿sí? Entonces, es el yo y no es el mismo yo, ¿no? No es el mismo yo porque no tengo recuerdo de ese yo. Ese yo se fue, ¿sí? Pero sí es el karma que traía ese otro yo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quizás el ejemplo de la vela sea muy útil, ¿sí? Pues no sé si lo haya podido explicar más o menos. Entonces, pero vamos a verlo. Voy a regresar aquí a este cubito, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a más o menos a irlo entendiendo en este cubito. Entonces decíamos, ok, el alma existe acá, es permanente, es simple y es independiente. El yo es todo lo opuesto. El, es compuesto, depende de causas y es impermanente. Entonces el Buda llegó y dijo, no existe el alma acá, ¿verdad? Esto no existe. El Buda nunca dijo, no existe el yo. El yo existe, pero existe desde la verdad convencional y existe de una manera relativa, ¿sí? Es el... Entonces, este yo existe, déjenme lo pongo acá. El yo existe desde la verdad convencional y en la realidad relativa, ¿sí? Ahí existe ese yo, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué es ese yo? Pero ese yo es impermanente, es decir, nace, envejece,
enferma y muere. ¿Sí? Es impermanente. O sea, existe momentáneamente. Existe momentáneamente ese yo. ¿Sí? No va a existir para siempre, ¿verdad? Existe solamente en este momento, pero va a dejar de existir. Pero yo no voy a dejar de existir, ¿verdad? Yo voy a seguir existiendo, va a seguir existiendo. Yo voy a seguir existiendo en otra vida, ¿verdad? Pero no voy a ser este mismo yo. Pero sí va a ser mi misma mente búdica, la que pasa de una vida a otra, ¿sí? Eso es lo que va a seguir existiendo, ¿sí? El, entonces, pero me llevo de una vida a otra, me llevo la mente sustrato, me llevo mi karma, ¿verdad? Y me llevo los momentos de conciencia, ¿sí? Entonces, esa es la parte que ahora en este cubito, vamos a verlo así. Entonces, en esta esquina tengo este yo sí existe, decíamos, ese yo es real, pero es relativo, es no es impermanente, no es permanente, ¿verdad? Entonces le voy a poner acá le voy a poner una palomita acá a este yo, porque este yo sí existe, ¿verdad? Acá, ¿sí? Voy a quitar estos para que no hagan tanto bulto. Entonces, déjenme quitar, voy a dejar nada más los extremos, ¿verdad? Existe. Entonces, el yo es compuesto, es dependiente y es impermanente, ¿sí? Dejen quitar esto para que no haga tanto bulto. Entonces, el yo es compuesto, dependiente e impermanente. Está en esta esquina. Y en cambio el alma es permanente, es independiente y es simple, pero de acuerdo al Buda no existe. ¿Sí? Y entonces aquí diríamos que sí existe. Lo que existe es aquí, lo voy a poner en este color azulito, que es, que es tu mente búdica, ¿sí? Tu mente búdica. O sea, eres un Buda, ¿sí? Aunque no lo reconoces, no lo ves, no conectas con esto, pero es, es, para entenderlo necesitaríamos ver el camino medio, que es lo que decíamos que planteó el Buda, ¿sí? Que sería, si lo vemos aquí, dejen poner acá un, una flecha, así. Entonces, en un extremo está el yo y en otro extremo está el alma, ¿sí? En, nosotros tendríamos que llegar aquí al camino medio, ¿no? Entonces, los extremistas, o perdón, son los extremistas acá, unos creen en el eternalismo, eh, en esa mente eterna, en esa alma eterna, ¿no? O dice Dios. Y los nihilistas que creen, ok, existe el yo, de hecho casi todas las escuelas, si vemos aquí la montaña, y ya casi con esto vamos a terminar, pero dejen poner acá la montaña. Esto nos va a ayudar un poquito a verlo acá. Decíamos, los nihilistas, ¿qué es lo que dice Kunzan? Los nihilistas, aunque son nihilistas y no creen en nada, ¿qué creen? Sí creen en el yo, ¿sí? Dejen poner el yo aquí con otro color.
Dejen poner aquí este yo acá. Entonces, vamos a ver la montaña de la sabiduría y el yo. ¿Sí? Entonces, los locayatas creen en el yo, los teístas creen en el yo, las 4 escuelas filosóficas no budistas creen en el yo, ¿sí? Todos estos creen en el yo, ¿sí? Hasta los nihilistas, dice Kunzan, que supuestamente no creen en nada, pero sí creen en el yo hasta que te mueres, porque cuando te mueres, ellos dicen, ¿qué crees? De aquí te vas a la aniquilación. O sea, que el yo existe ahorita, pero se va a aniquilar, ¿verdad? Se aniquila al morir, se aniquila al morir. ¿Sí? A diferencia de las otras escuelas, estas hinduistas, incluso los teístas, que para ellos el yo es igual al alma. Yo es igual al alma, ¿sí? Para todos ellos, ¿sí? Todos ellos creen que el yo es igual al alma y entonces que no desapareces al morir, ¿verdad? No desapareces, ¿sí? Y las escuelas budistas, ellas, no, o sea, a veces se dice que hay un no yo, y así lo vas a encontrar en muchas traducciones, y por eso hablábamos de Confucio, que decía Confucio, si volviera a existir, si fuera gobernante del mundo, lo primero que haría es arreglar las definiciones de las palabras, porque no todas las palabras significan lo mismo para todas las personas, ¿no? ¿Cuántos conflictos o guerras ha habido por una confusión de palabras? Entonces, no es cierto, el Buda no dijo nunca que no hay un yo, nunca habló de no yo, pero muchos maestros y muchos libros van a hablar de esto, ¿sí? No, lo que el Buda planteó acá, y lo voy a poner aquí en verde, lo que el Buda planteó es la vacuidad del yo, ¿sí? Eso es lo que el Buda planteó, ¿sí? Esto. Entonces, todas estas escuelas hablan de la vacuidad del yo. Los Vaibhashikas, los Sutántricas, los Chittamatras y los Madhyamikas te van a hablar de la vacuidad del yo. ¿Sí? O sea, esta es la gran diferencia. Por eso uno de mis gurús decía que estas escuelas las llamaba las escuelas de la vacuidad. ¿Sí? Él decía, no le gustaba que se llamaran escuelas filosóficas. Decía, son las escuelas de la vacuidad. Pero son las que están arriba del río, ¿verdad? Las que están abajo del río son escuelas que coinciden en esto, y esto lo vamos a entender la próxima sesión que veamos el camino medio, ¿no? Entonces, la próxima sesión vamos a ver, ok, ¿qué planteó el Buda? ¿Qué planteó el Buda? El camino medio. Pero tenemos que entender qué es el camino medio, y decíamos que gracias a Lama Rinchen, que él fue el primero que explicó, hasta donde yo sé, puede ser que otros hayan hablado de este camino medio, pero yo no lo había escuchado en ningún libro, ni ni de ningún maestro en Occidente, hasta que lo escuché de Lama Rinchen en déjense lo pongo acá, en en este video que le llama El camino del medio del Buda, el Lama Rinchen Yalsen, que es uno de los grandes maestros hoy día. Entonces, él explica qué es el camino medio acá, como la gente me decía, Lama Rinchen, pues es tan claro, es tan que no necesita que nadie lo aclare, ¿sí? Pero él habló en este video de varios caminos medios, el camino medio de la libertad o del determinismo,
o el camino medio aplicado a la meditación, ¿sí? O varios caminos medios. La próxima sesión vamos a dedicarle, podemos hablar de varios caminos medios, ¿no? El camino medio entre el Buda, que fue príncipe y luego asceta, ¿no? Y luego fue Buda, ¿sí? Fue tres cosas al mismo tiempo, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima sesión, porque si no entendemos qué es el camino medio, no vamos a entender en este punto aquí cómo es posible que exista o el alma o el yo o nuestra naturaleza búdica, ¿sí? Que sería este punto. ¿Cómo es que puede existir este punto acá? ¿Sí? Que es nuestra verdadera esencia, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo aquí y la próxima sesión vamos a continuar viendo qué es el camino medio y por qué lo necesitamos para poder entender estas escuelas de arriba del río, de la montaña, porque todas estas escuelas se denominan escuelas del camino medio. Y si no entendemos qué es el camino medio, no vamos a entender nada de ellas, ¿no? Entonces, esto es lo que diferencia a las escuelas arriba del río y las escuelas abajo del río. Podemos decir que estas escuelas de acá arriba son escuelas del camino medio, ¿no? Y en cambio, estas escuelas de abajo son escuelas extremistas, ¿sí? Es decir, que caen en uno de los dos extremos, que no caen, no entienden el camino medio, ¿no? Entonces vamos a dejarlo acá porque va a ser un tema muy, muy importante, muy interesante, pero que requiere que tengamos una mente fresca, una mente abierta, para explicar eso. Y ya después de eso vamos a ver una visión de águila también de esas cuatro escuelas, ¿sí? Budistas, antes de empezar a ver cada una en detalle. Entonces, vamos a dejarlo acá. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, que tengan una bonita noche, para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos. Les mando un abrazo y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, bueno, pueden plantearla ahorita, abrir su micrófono o escribirla en el chat. Gracias, Yuri. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Gracias. Igual, buenas noches. Gracias, Javier. Gracias, Alejandro, Ana, Dulce María, Dulce, Gracias. Gregorio, María Elena, María Luisa, Marta, Salvador y Yolanda. Descansen, buenas noches y entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, Yuri. Buenas noches a todos. Gracias. Bye. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Buenas Yuri. noches, Un abrazo. Salvador. Descansen, buenas Bye. noches. Un abrazo. Gracias, igualmente. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bye. Bye, Marta.